¿Qué tal, comunidad de fobia social, ansiedad y depresión? Estamos aquí otra vez para hablar de un nuevo tema que es un tema muy interesante, que es el cómo encontrar un buen psicólogo. Si ya entraste en el video, si te interesó de plano, pues el título, me imagino que ya estás pensando en ir con un psicólogo, ya estás viendo que no, pues que uno no puede solo o que necesitas realmente la terapia, pero en el transcurso en el que fuiste o intentaste a lo mejor conseguir un psicólogo, te diste cuenta que se te abrieron más preguntas, como que hay diferentes tipos de corrientes y que no sabes con cuál ir, cuál es mejor. El rango de precios más o menos para presupuestar cuánto es lo que vas a gastar, cada cuánto tienes que ir, y a lo mejor la duración de la terapia, cuánto tiempo te va a demandar, cuántos meses, muchas cosas que uno se pregunta cuando va a iniciar por primera vez. Y pues ahorita estamos con Juan, que va a tratar de resolvernos las dudas y pues que nos quede más claro antes de iniciar pues todo esto. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Abraham, muchas gracias. Pues vamos a iniciar, Juan, con el tema que es un tema bien interesante y pues a ver qué tal nos queda. Vamos a hablar, por ejemplo, de los diferentes psicólogos y sus corrientes, ¿no? Para ver si nos puedes explicar más o menos de qué va uno, qué nos espera. Porque uno, pues, que va iniciando, buscando, pues no sabe. Por ejemplo, escucha gestal, escucha humanista, escucha psicoanalista. Entonces uno no sabe como de con quién, cómo, de qué. Entonces, si nos puedes explicar más o menos. Muy bien, claro que sí. Claro que sí. Mira, hay diferentes tipos de corrientes. Como tú lo acabas de mencionar, está la gestal, está la cognitivo-conductual, humanista, psicoanalista, psicoanálisis, ¿no? También hay muchas corrientes alternativas, contemporáneas, como el Reiki, como las flores de Bach, el magnetismo. O sea, todas se enfocan en lo mismo, Abraham, que tiene que ver en qué, en ayudar al paciente, ¿sí? En superar algo. Lo que cambia es el método para llegar a esa solución, ¿sí? O sea, por ejemplo, el cognitivo conductual, que es el estímulo y el reforzamiento del estímulo, ¿no? Un reforzamiento positivo. Básicamente es la base del cognitivo conductual. Quien lo usa o que le sirve mucho a quien le puede ayudar, más bien sería la cuestión, es a las adicciones, o sea, a la gente con adicciones, con algún tipo de comportamiento que al aplicar un estímulo, al aplicar un cambio de ese comportamiento, generas una respuesta positiva, ¿sí? Un buen estímulo hacia ese comportamiento genera una respuesta, y sobre ese estímulo, sobre esa respuesta, generas un reforzamiento. Le estás estimulando una buena respuesta para que continúe con eso, ¿no? Es como a los niños. Educar a un niño es, por ejemplo, algo muy cognitivo-conductual, ¿sí? Lo que le estás comentando, le estás diciendo al niño constantemente: eso no se hace, esto no se puede hacer, y después le das una explicación del por qué no se hace, ¿no? O por qué no se debe de hacer. Es el estímulo y es el reforzamiento, ¿sí? No simplemente puedes llegar y decirle: no lo hagas, y quedarte ahí, ¿sí? O sea, ¿qué tienes que considerar al escoger un psicoterapeuta? Pues básicamente o primordialmente es sentirte cómodo, ¿sí? ¿Qué tipo de corriente? La que tú quieras, ¿sí? Todas son buenas, todas son buenas. Ya depende de ti. Lo que me dijiste ahorita del cognitivo conductual, por ejemplo, antes estábamos hablando y me dijiste por ejemplo, a la hora de que eduques a una persona y a la hora de darle un estímulo, no sé, me dijiste como hablaste de un niño o hablaste de niños cuando dijiste que el educar a un niño también es parte, por ejemplo, de como lo que hace la terapia. Se puede explicar, se podría hacer como una analogía. Por ejemplo, los anclajes también que tú dices, ¿no? A lo mejor dejar algo ahí y de ahí se cambia el comportamiento otra vez. Podría ser como un tipo de anclaje. Es precisamente eso, ¿no? O sea, por una adicción, ¿no? Fumar, por ejemplo. Tienes que generar un estímulo, algo que te haga querer dejar el cigarro. Okay. ¿Sí? Ya cuando logras tener ese estímulo, obviamente cambia tu comportamiento, cambia todo, pero una persona con la adicción
necesita desintoxicarse, necesita perder la costumbre, quererlo dejar, ¿sí? Para eso son los reforzamientos. Ok. Sí, ya cuando cambias tu conducta, cuando comienzas, pues constantemente tienes que tener un tipo de reforzamiento, algo que te recuerde el por qué lo estás dejando, por qué quieres cambiar ese comportamiento, ¿sí? Entonces ya comienzan los refuerzos. Todas las demás sesiones son más como para refuerzo. Exacto, son reforzamientos, o sea, es por eso un tratamiento no solo es una sesión, lleva o se considera que tiene que tener más sesiones, Sí. más de una. ¿Por qué? Porque a lo largo del tratamiento es que tú vas reforzando tus comportamientos, tus cambios, vas detectando tus problemas, ¿no? Como se pueda llamar, tu enfermedad, como lo quieran decir, ¿sí? Encuentras la problemática, cambias esa problemática por algo positivo y lo vas reforzando a través, o sea, básicamente eso conlleva todo tipo de corriente, ¿no? La humanista, por ejemplo, o sea, pero como su nombre lo dice, es más humana, no es como un robot, ¿no? Es como, puede ser como una computadora, ¿no? Una computadora tiene un virus, ¿qué haces? Le cambias, metes un antivirus y lo estás reforzando con constantes chequeos de tu sistema. ¿Para qué? Para que no vuelva a entrar un nuevo virus, ¿no? Pones barreras. ¿Y la humanista más o menos cómo? La humanista ¿cómo es un poco más de apapacho, ¿no? Es entender que eres un ser humano, conocerte como persona, ¿sí? Reconfortarte yo como otra persona, ajena a tu problema, pero sin embargo, tratar de empatizar con ese problema, con el hecho de que tú tienes algo, ¿sí? Y voy a ir de la mano contigo, te voy a acompañar. ¿Y el Gestalt? El Gestalt puede ser un nuevo inicio, ¿no? La gente que quiere empezar de nuevo. El Gestalt se maneja mucho por esta cuestión de si no puedes con este problema, no puedes con tu vida, empieza de nuevo, vea un nuevo inicio, ¿sí? Deja todo de lado y avanza hacia algo nuevo, ¿sí? Digo, depende mucho de la gente, cómo se siente la gente. Se puede entender que hay buenos y malos psicólogos. Sí, sí los hay. La verdad hay psicólogos que, pues desgraciadamente, no están bien preparados, no tienen el conocimiento adecuado, no tienen el temple o el carácter adecuados para poder generar un tratamiento. Sí, sí hay malos psicólogos, hay buenísimos psicólogos, pero la verdad es que solo son psicólogos, somos psicólogos, todos somos psicólogos, somos psicoterapeutas de diferentes corrientes. Yo, por ejemplo, soy un psicoterapeuta con un enfoque psicoanalítico. No me falta mucho para ser un psicoanalista, pero sí mi enfoque es está muy apegado al psicoanálisis, ¿sí? Y la verdad es que cuando escoges un psicoterapeuta, sí lo escoges por su corriente, porque te apapacha más, porque te sientes más cómodo, ¿sí? Obviamente yo, por ejemplo, a lo largo de mi preparación entendí que muchos pacientes no se van a sentir cómodos conmigo, desde mi apariencia, desde mi voz, o sea, todo tiene que ver, ¿sí? Mi corriente psicológica, o sea, y eso no significa que yo sea un mal terapeuta, tampoco significa que el paciente sea malo o que el paciente no sea para mí, pero uno como profesional tiene que entender que de todos los pacientes, unos cuantos se van a sentir cómodos contigo y muchos otros no se van a sentir cómodos, van a escoger otra corriente psicológica porque su problemática es muy diferente, van a escoger otra corriente psicológica porque su temple es muy diferente, ¿no? Su carácter, todo tiene que ver, pero eso no significa que uno sea malo o el otro sea bueno, ¿sí? Significa que simplemente no se puede realizar un tratamiento. También uno como profesional tiene que entender y saber distinguir lo que puede ofrecerle al paciente. ¿Por qué? Porque si un paciente ya tiene problemas, por ejemplo, neurológicos, que ya necesita de un tratamiento, ya un medicamento, ¿no? O de algún otro tipo de tratamiento, tiene que tener la capacidad o la suficiente madurez y profesionalidad para ser honesto con el paciente y decirle, perdón,
poderle decir, canalizarlo con un profesional, con un psiquiatra, por ejemplo, o si ve que el tratamiento no está funcionando o no está más enfocado en este tipo de problemática, pues mandarlo con un cognitivo conductual. O sea, al final tienes que tener o considerarte capaz de poder transferir al paciente, transferirle tu sentir al paciente, así como el paciente sentirse cómodo para poder transferirte su problemática. Ahorita que hablaste del psicoanálisis, ¿cómo es el proceso de eso también? Pues mira, el proceso psicoanalítico es de asociación libre, básicamente es hablar, platicar, ¿no? Cuando Freud descubre el psicoanálisis se da cuenta que, por ejemplo, en ese tiempo algo muy conocido era la hipnosis, ¿no? Con Breuer, sí, es Breuer, sí, era su maestro, ¿sí? Dentro de la psiquiatría, dentro de la medicina, él utilizaba mucho el método de hipnosis. Freud se da cuenta que el paciente, al ser hipnotizado, curaba el síntoma, y se iba el paciente, salía curado, pero al tiempo volvía con otro síntoma diferente o con algo peor. O sea, en vez de curarse, empeoraban. Entonces Freud detectó que hacía falta algo, que había algo más allá de. Entonces había un problema, algo que estaba generando el síntoma. Al no tocarse el problema, se curaba el síntoma en ese momento, pero seguía el problema. Entonces Freud detectó y fue formando un tipo de tratamiento que tiene que ver con la asociación libre, con la plática, con la palabra, ¿sí? Tocar la palabra, llegar y platicar, ¿no? Él genera el diván, todo tiene un significado, ¿sí? Es la interpretación de sueños, o sea, pero al final todo llega a algo, a hablar de lo que tú tienes, de lo que te está sucediendo, de qué te pudo haber sucedido que marcó un cambio en tu vida y hasta en este momento o el momento del tratamiento te está generando una problemática. Básicamente es eso, un tratamiento psicoanalítico. Va más a la raíz, ¿no? Que es lo que Va más al problema. Sí, fíjate, me pasó, es bien raro lo que estás haciendo ahorita porque antes lo último que tomé fue hipnosis. Entonces yo cuando fui a sesiones de hipnosis, salía de ahí, yo de hecho llegué contigo la primera vez que te dije, creo. Te dije, yo salí de hipnosis y sí, solucionaba el problema, el trauma que tenía. Pero yo tenía 1000 traumas, entonces yo me imaginaba, ¿cuánto voy a pagar 1000 sesiones para liberarme de 1000? Pero cada día iba creando más. Entonces ya después de ahí dije, no, esto no, ya después de 10, como algo sesiones, dije, no, esto no, pues sigo generando más traumas y no estoy logrando nada. Cuando llegó a psicoanálisis me di cuenta que iba más a la raíz. Cuando solucioné eso, todo lo demás tuvo un significado de por qué pasó. Es que al final de cuentas es preciso lo que tú estás diciendo. No tenías muchos traumas, tenías un trauma. Y ese trauma te generaba muchos síntomas. Entonces, es a lo que voy y de la mano con el tema que estás tocando, es eso, o sea, es encontrar a tu terapeuta, al terapeuta correcto para ti. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver todo. Que tú te sientas cómodo para poder hablar con esa persona, sea la corriente que sea. A final de cuentas, todas son buenas. Si te sirven, son buenas, ¿no? Si te sirve el terapeuta, es bueno para ti, ¿sí? Porque puede ser el mejor psicoterapeuta del mundo, el mejor, de la corriente que tú decías, puede ser el mejor, pero si tú no te sientes cómodo para hablar, para ti va a ser el peor, ¿sí? Tú vas a salir con la queja de no haber sido curado, porque para ti no era el correcto. Puedes irte con alguien y simplemente en el camión, sí, platicarle tu problema y descubrir una respuesta, y para ti ese fue el mejor terapeuta del mundo. ¿Sí me entiendes? O sea, el hecho es que te sientas cómodo para hablar, que te sientas cómodo para tratar tu problemática, sea la que sea. De los precios, que es lo que más o menos imagino que debe tener duda por el presupuesto, por lo que uno va a gastar todo eso, ¿cuánto es más o menos aquí lo que sale en una sesión? Puede variar, dependiendo del profesional, dependiendo de su desarrollo, de la zona en la que te encuentres. Puede variar yo imagino que está entre los 300, 1000 pesos. Como te digo, depende del tratamiento, de la corriente. Si vas con un psiquiatra, pues él te puede cobrar hasta 2000, 3000 pesos, ¿no?
obviamente con tu tratamiento, con tu medicamento, con tu sesión. Entonces depende mucho de la zona, depende mucho del profesional, de la corriente también. De la duración que dura las sesiones, ¿cuánto es más o menos de lo que debe durar? Se recomienda que un tratamiento psicológico dure por sesión de 35 minutos a una hora. Depende mucho del terapeuta y también depende muchísimo del paciente. Sí, o sea, yo por ejemplo uso regularmente mis sesiones son de 45 minutos. De 45 minutos a una hora puede extenderse, pero siempre tiene que haber un límite, un mínimo y un máximo. No puede pasar de ahí. ¿Por qué? Porque se dice que ya después de eso, ya la atención del paciente ya no está donde tendría que estar. Ya está en otra problemática, en su vida, en su día a día, su trabajo, sus presiones. O sea que al final de cuentas pues todo te lleva, ¿no? Todo va de la mano. Pero lo importante es lo que sale dentro de los primeros 30 minutos. Y a partir de ahí lo demás se utiliza pues, para la interpretación. Me dijiste hace rato que había una corriente de Lacan que podía hacer la terapia muy corta, muy corta. Bueno, Eso es muy interesante. bueno, es que vuelvo a lo mismo, depende del terapeuta, depende del método. Los lacanianos tienen esa parte, o va dentro de sus procesos, ¿no? Así como con Freud, la asociación libre, la interpretación de los sueños, con el cognitivo conductual, el reestímulo y el reforzamiento, con el humanista el abrazo. O sea, los lacanianos tienen ese punto, ¿no? Es como un tipo de intervención. Se le dice, no me acuerdo cómo se llama en este momento, cómo se le dice específicamente, pero es una intervención, ¿no? Lacan decía que cuando surge el sentir, cuando surge el demonio o el mal, era un buen momento para meditar sobre eso. Entonces, para Lacan, si eso pasaba en los primeros 5 minutos del tratamiento, en ese momento se terminaba la sesión, se mandaba al paciente, se manda, bueno, a los que todavía son lacanianos, en ese momento se termina la sesión y se manda al paciente a meditar sobre ello, para que o sea, se le interpreta el hecho, se le dice, te das cuenta de lo que acaba de suceder, te pasó esto, esto y esto, adelante, ve y trabaja con ello, esa es tu problemática. Entonces se manda a la casa al paciente para que hable o medite sobre su problema, su malestar. Lacan es buenísimo, es muy bueno, es una muy buena forma de tratamiento. Hay gente a la que le sirve y hay gente a la que no. Y por ejemplo, una persona que yo he visto mucho que pues entre amigos y todos nos preguntamos a veces, o yo me pregunté en ese momento también, es en qué momento uno debe pensar en ir a terapia. O sea, ¿qué esperar uno para decir necesito ir a terapia? Pues, ¿qué te puedo yo decir? Para mí no hay un buen momento o un mal momento. Solamente es el momento correcto. El momento en el que te sientas listo para ir. Aquí en México, por ejemplo, existen muchos tabús, ¿no? Porque el psicólogo es para los locos. Lo mencionamos o lo llegamos a platicar en la sesión pasada, ¿no? De Sir Erasmo, que en su libro El elogio a la locura, o en su escrito, pues ¿quién está loco? ¿No? O habla de la locura, o sea, no es algo malo, no es algo bueno, depende de cómo lo veas, pero al final de cuentas, ¿qué momento es el correcto? Pues solamente la persona y su problemática lo sabe, ¿no? Un buen momento, o regularmente la gente va cuando se da cuenta que ya no puede consigo, o sea, tú solo ya no puedes con tu problema y necesitas de alguien más. A veces nos enfocamos muchísimo en querer platicar y resolver nuestros problemas con nuestros amigos, con nuestros familiares, con alguien de mucha confianza, y nos damos cuenta que tampoco eso nos ayuda. O sea, a lo mejor nos tranquiliza, nos calma un poco, pero no nos ayuda. Pues, ¿qué pasa? Ya necesitas de alguien más, de alguien profesional, de alguien que sepa o sea capaz de conducirte hacia algo mejor, ¿no? Entonces yo considero que el mejor momento para ir a terapia es cualquiera. El momento en el que tú te sientas listo para poder hablar de lo que tienes, de lo que para poder autodescubrirte, ¿no? Los argentinos tienen una frase muy conocida que es
¿Quieres conocerte? Ve a terapia. Sí, ve a psicoanálisis, ve a análisis. Entonces, ahí te das cuenta que no precisamente es porque tengas un mal, ¿no? Parte de lo que Freud decía era eso. Es simplemente conocerte, descubrirte, conocer tu vida. A veces tu vida no solo es tuya, es la vida de tus papás, de tus abuelos, de tus tatarabuelos, Sí. porque desde allá viene todo. Todos nuestros actos son respuesta de algo, ¿no? Cómo nos educó nuestros padres fue algo en base a cómo los educaron a nuestros padres y cómo educaron a nuestros abuelos y así sucesivamente. Esto o tú eres el resultado de años y años y años de evolución y de desarrollo. Entonces, ¿quieres conocerte? Ve a análisis, analízate, habla de ti, ¿no? ¿Qué mejor manera de conocerte que hablando contigo mismo? ¿Quién te puede conocer mejor si no eres tú? Muchas veces el hecho de detectar un mal o una enfermedad mental o como lo quieras llamar, como lo quieran llamar, se cura simplemente hablando. Obviamente hay cosas que no. Hay enfermedades o hay situaciones ya un poco más graves que sí necesitan de algo más, pero la mayoría de las cosas o la mayoría de nuestros males se curan hablando, hablando. ¿Y hablando de quién? Pues de ti mismo. ¿Un licenciado en psicología puede dar terapia? Un licenciado en psicología no puede dar terapia. Si solo eres licenciado, desgraciadamente, como lo comenté en un principio, hay algunos malos psicólogos, ¿no? Y son esos. Son los que se titulan en psicología y ya no llevan una especialización, ya no llevan algo más, ¿no? Al estudiar psicología conoces muchas cosas. Conoces la psicología como tal, estudias sobre psicología, pero depende mucho de la escuela. O sea, si la escuela está más enfocada en lo laboral, obviamente te va a enseñar más de psicología laboral, ¿no? Entrevista, recursos humanos, psicología organizacional. Si está más enfocada en la ciencia, pues te va a enseñar a investigar, te va a enseñar a descubrir, a experimentar. Si está enfocado en lo clínico, se va a enfocar en lo clínico y te van a decir, obviamente todos al final te recomiendan y como siempre no es recomendable pues seguirte desarrollando para poder ser un buen psicoterapeuta en su caso, el que quiera ser psicoterapeuta o el que quiera hacer algo más laboral o el que quiera hacer algo más científico. O sea, te van a recomendar especializarte. ¿Y qué pasa cuando te titulas en psicología? Pues pasa eso precisamente, eres psicólogo. Sabes lo que es la psicología, pero también tienes que saber que no estás listo para dar terapia. Te enseñan lo básico, te enseñan la entrevista inicial, te enseñan el rapport, la empatía, te enseñan las bases del tratamiento, pero no te enseñan el tratamiento como tal. Entonces ya necesitas algo más. Por eso muchas veces la gente que va con un psicólogo a tratamiento pues regularmente no funciona. ¿Por qué? Porque no te saben contener, no te saben dar un seguimiento. Entonces yo digo que no puedes ir con un psicólogo, no puede, sí, un psicólogo que solo sea licenciado en psicología no puede dar tratamiento porque no está listo para eso. Si tienes un amigo que es psicólogo, ¿él te puede dar terapia? Ahí entra en conflicto la ética, la moral, la persona misma, ¿no? Técnicamente se podría decir que puedes dar terapia a un familiar, a un amigo, técnicamente, pero estando bien supervisado por, obviamente por alguien, tu superior, por tu terapeuta, muy supervisado. ¿Por qué? Porque regularmente al hablar de un tratamiento hablamos de sentimientos, hablamos de pensamientos, de recomendaciones, de consejos, de muchas cosas. Hablamos de convivencia con la misma persona, conocer y autodescubrir a una persona. Entonces, imagínate, Abraham, si de repente es muy difícil hablar de ti y de tus secretos más íntimos con alguien desconocido,
es muy problemático hablar con alguien a quien conoces, Sí. ¿no? Así como a veces puede existir la confianza suficiente para hablar, ¿no? O sea, como un padre con un hijo, se supone que tendría que haber la confianza para poder platicar un problema. A veces no lo hay, desgraciadamente, pero la idea es que lo haya. Entonces, es recomendable, yo siento que no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, es la ética y la moral. No tienes la confianza para decir todo. Tendría que haberla, pudiera haberla, pero tu razonamiento no es tan lógico cuando estás con un familiar o con un amigo. Sí cambia mucho tu percepción de la verdad. Y esa es la búsqueda, es verdaderamente lo que vamos a terapia, buscar la verdad, ¿no? A veces es un poquito más sencillo platicar ciertas cosas, pero ya cuando comienza a profundizar y a profundizar, es cuando dices, ay Dios, ¿no? Es como la ética, la moral, es la confidencialidad, es como cuando alguien va a confesarse con un padre, ¿no? Como para los religiosos, pues, que vas, te confiesas con el padre te da una penitencia y te vas, ¿no? Haces lo que te dice, rezas haces lo que te aconseja el sacerdote y te vas. En este caso, pues ya con un tratamiento, pues no es exactamente lo mismo, pero es algo muy parecido. Vas y te confiesas, vas y hablas, te abres. Entonces, imagina o trata de contestar por qué los médicos no operan a sus familiares, Sí. ¿no? Imagínate, por ejemplo, que un paciente te, te, te confiese un crimen, ¿no? Por eso hablo de la ética y la moral. ¿Qué es lo correcto? Si el paciente te está declarando un crimen, te está diciendo que hizo algo, ¿para quién? O hacia quién está tu fidelidad. Hacia tu paciente, que es tu paciente, que se abrió contigo, que tuvo la capacidad o la confianza suficiente como para decirte algo, hacia tu sociedad, hacia la comunidad, hacia la persona hacia con la que cometió el crimen. O sea, puedes ir con las autoridades y decir, oye, fulanito hizo esto, pero entonces fulanito te va a decir, oye, si yo te lo dije como paciente. Entonces es algo muy complicado, es algo muy delicado, muy muy delicado con alguien extraño. Imagínate si fuera tu familia. Por eso yo no recomiendo que se trate a familiares y amigos, porque no es la mejor opción. Yo creo que ahí es un problema de los dos, ¿eh? Tanto del paciente como del psicólogo, porque el paciente también, yo sí, por ejemplo, cuando estoy con un amigo es diferente porque hay cosas que no le digo a él y que no le voy a decir nunca a él. Exacto. Entonces, pues ya sé que es mi amigo, sé que me siento pues que me puede juzgar. Entonces con una persona, con un psicólogo es diferente porque sabes que todo lo que vas a decir ahí se queda nada más. Y con un amigo Exacto. pues no estás tan seguro al 100%. Entonces, y al Siempre. revés también me imagino que si el psicólogo es tu amigo y tú le dices algo, no te va a decir algo que sabe que te va a lastimar, o que a lo mejor sabe que de ahí puede que diga, a lo mejor tú me lo estás diciendo porque tú traes algo contra mí o algo así. Entonces ya, como ya son personas que se conocen, puede que Es hay que otro problema. todo se lleva, ¿no? Hasta con un paciente o con un desconocido, con un psicoterapeuta desconocido. En algún momento uno como paciente piensa, ay güey, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a decir de mí? ¿No? Le voy a contar este secretillo, ¿no? O sea, siempre nos vamos a sentir juzgados por alguien más. Aquí la cosa o más bien la diferencia en cuestión al tratamiento es entender que no es o al juzgarnos no estamos siendo, al juzgar no estamos siendo malos, no estamos siendo críticos, o sea, no estamos señalando al paciente como ay, qué sucio eres. No, lo que estamos haciendo como profesionales es quizá hacer la observación de que estás haciendo algo y que ese algo probablemente sea la causa de algo más, ¿sí? Entonces es entender que no estamos
para regañarte o para decirte, señalarte, para juzgarte, para... No estamos para... Sin embargo, lo vamos a hacer. Si yo detecto que un paciente necesita ese regaño, que me está pidiendo ser regañado, entonces te voy a regañar, porque es lo que necesitas para poder avanzar. A lo mejor no voy a ser como tu papá. ¡Ay! No, pero es la necesidad del paciente la que se tiene que detectar para saber cómo tienes tú que actuar. Es como lo que comenté en la sesión pasada. Es muy camaleónica esta profesión. Es maravillosa, es muy bonita. ¿Por qué? Porque tienes que ser capaz de adaptarte al paciente, ¿sí? Y también hacerle entender al paciente que estás de su lado. Estás para poderlo ayudar a avanzar, para conocerse, para autocriticarse, para ser capaz, generar las bases para que el paciente sea capaz de seguir avanzando solo. Por ejemplo, ahorita que ya ha pasado todo esto del COVID y todo eso, pues quedó mucho lo de la terapia en línea, lo de la videollamada y la terapia presencial. Yo inicié contigo pues presencial, entonces para mí pues no se abrió la idea pues de hacerlo por videollamada. Y pues ahorita ya es más normalizado, ¿no? Puede ser en línea, puede ser presencial. Aquí la pregunta pues que tengo, ¿no? Lo mejor o que tienen las personas es si es igual la terapia presencial o la terapia por videollamada. Pues no es igual. No es lo mismo, obviamente, pero no es malo. Funciona. No es lo más recomendable. Bueno, en mi caso, que soy un poquito más ortodoxo, un poquito más tradicional, obviamente para mí no hay nada mejor que una terapia presencial, ¿sí? Porque pues estando cara a cara, pues, estás enfrentándote a tus problemas. Pero no es malo, es algo bueno. A partir de la pandemia fue algo que nos dejó bueno, ¿no? Todo mal si se sabe manejar, genera buenos resultados o cosas positivas. En este caso se descubrió que un tratamiento en línea puede ser algo momentáneo. O sea, obviamente si la distancia, si los horarios, o sea, hay muchas cosas que no permiten que un paciente logre concretar un tratamiento o logre llevar a cabo su propio tratamiento, ¿no? Entonces, uno como terapeuta pone a su disposición, o se vuelve accesible, ¿no? Esta parte de del tratamiento en línea, eso nos generó la accesibilidad, la posibilidad de llevar un tratamiento. Entonces, que sí es buena. En mi gusto, pues no hay, como te comento, no hay como estar en contacto con la propia persona, pero sí es muy buena, ayuda, que es lo mejor. Sí, yo que lo probé, te digo, yo también no era como muy así. Pues todos los que fui buscando, pues los busqué por presencial, ¿no? Aunque ellos trataban de picarme esa parte de que podía ser en línea. Pero pues yo no quería, ya que después que me tocó contigo, que ya te conocía, ya pues voy a intentarlo. Y me di cuenta que, bueno, tiene unas pequeñas diferencias. Sí. Por ejemplo, pues vas, te encierras en tu cuarto, cierras todo, porque todo lo que vas a decir ahí, pues ya es algo un poquito más así. Tienes unas cosillas. Precisamente por eso se busca el tratamiento presencial, es eso, ¿no? Ir a un lugar donde te sientas cómodo para hablar. Es precisamente eso, una de las mayores bases, ¿no? Salir de tu zona de confort. Entonces, de repente, saber que del otro lado de la puerta puede estar tu mamá escuchando, sí. Tu hermano, ¿no? O sea, sí da un poquito de pudor, o da un poquito de pena, de muchas cosas. Entonces, por eso, o sea, no hay como el tratamiento presencial. Pero no es una mala opción. No, igual se puede adaptar. Ayuda, porque sí, bueno, puedes acomodar por el horario. De hecho, puede hasta complementarse, ¿eh? Sí. Puede llevarse a cabo un tratamiento presencial y complementarse con un tratamiento en línea. O sea, en el caso de que a lo mejor hoy no puedo ir a tu consultorio, ¿qué te parece si nos vemos en línea? Sí. ¿No? O sea, puede ser algo, una herramienta de trabajo. Una muy buena herramienta de trabajo. Y ya, bueno, también que un tema que quiero tocar, que es la negligencia, que yo siento que es algo que, bueno, yo por ejemplo no puedo decirlo como tal, pero también siento que puede afectar al paciente esas partes que, por ejemplo, he escuchado mucho, ¿no? He visto mucho y también pues yo lo he vivido
cuando quise tomar terapia, que siento que la terapia no me funcionaba, ¿sabes? Y que no llegaba a nada, pasaba el tiempo y yo quería, apenas estaba agarrándole el hilo a lo que estaba diciendo y me cortaban y me decían, dejamos para la siguiente. Yo sentía, bueno, yo como persona que pues que había, pues me gustan las ventas, estudio todo eso, no me gustó porque yo sentía que era ya te agarré, la siguiente, vamos a seguir haciendo. Entonces yo me quedaba como que, al menos que en ese momento hubiera sentido que, ay, por fin, que es lo que pasa generalmente cuando tomo una sesión contigo, que es en ese día digo, ah, ya entendí, o digo, y esto es, y ya me empieza así como que, o sea, picarle algo, en ese momento no pasaba. Bueno, es que en este caso, por algo me escogiste a mí como tu terapeuta, ¿no? Cuando estuvimos en el tratamiento, eso era lo que pasaba. Te ayudaba, por eso te sentiste cómodo y por eso continuaste. En tu búsqueda con otros terapeutas no te sentías así, no encontrabas esa conexión. Eso es lo que hemos tocado en esta plática, el hecho de poderte sentir cómodo, ¿no? A veces es parte de los límites. Tú quisiste ver ese tratamiento con esas otras personas de alguna u otra manera como mercadotecnia, ¿no? Como está solo queriendo llevarse mi dinero Sí. y más dinero. Entonces, no siempre es así. Mira, es parte de los límites, ¿no? Porque dentro de todo tiene que haber reglas y tiene que haber un- un- una organización, ¿no? Tu tratamiento dura esto y ya más de ahí ya no se puede, ¿no? O sea, todo lleva un inicio y un fin. Sí. En este caso conmigo, la duración del tratamiento era suficiente para ti para poder hablarte y poder descubrirte. Con otras personas no era suficiente, necesitabas más. Y quizá ahí es a donde voy con la profesionalidad, ¿no? O sea, uno como terapeuta tiene que entender cuando el paciente no está logrando algo y uno como paciente tiene que entender cuando no, el terapeuta no está logrando algo. Entonces, ser capaces de ambas partes entender y aprender a comunicarse, ¿no? Es como una relación, vamos a decirlo así, ¿no? Tienes un problema, se supone que lo ideal es platicarlo. Es igual con el terapeuta, es con el paciente, ¿no? Si el paciente no se siente cómodo, tiene alguna situación, tiene que sentirse con la suficiente confianza para poder expresarse con... Si a eso vas con un terapeuta, a hablar de tus males, y que un terapeuta no te dé la confianza de poderle decir que algo te incomoda, entonces no te está sirviendo de nada el tratamiento. Esa es la idea, ¿no? Es parte de la búsqueda que dijimos al principio. Tienes que sentirte muy cómodo con tu paciente, con tu terapeuta. ¿Para qué? Para poder expresarte. Y en todos los sentidos, o sea, hablar con él, ser capaz de comunicarte y decirle, oye, siento que esto no está funcionando, siento que esto está pasando, o esto no está pasando. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y que el terapeuta también sea capaz y lo suficientemente profesional como para darte una respuesta positiva. Es ahí a donde voy, a lo que trataba de decir al principio, ¿no? O sea, si yo como psicoterapeuta veo que no estoy funcionando, te derivo con alguien más, con otro profesional. ¿Sí? A lo mejor otra corriente o a lo mejor una misma corriente, pero otra persona que sea capaz de darte opciones. Entonces eso es algo bastante delicado. ¿Sí? Llegar a encontrar a alguien así, encontrar a alguien bueno para ti, buscar esa conexión, porque esto es, pues somos seres humanos en convivencia, ¿no? Es buscar esa conexión. Quizá por eso se llega al psicólogo también, ¿no? Con el profesional. ¿Por qué? Porque no logramos hacer esa conexión con nadie más en el mundo y estamos buscándola. Y si uno como profesional no es capaz de darle esa opción al paciente, pues entonces tu trabajo verdaderamente no está funcionando. Y aparte fue diferente en ese tiempo. Bueno, como nos manejamos nosotros, es muy diferente a como me manejaba con otras personas, porque con otros psicólogos. Más que nada, como yo me siento, sí, ya es como yo me siento en lo que tú hacías, que es... Una vez, de hecho, me regañaste una vez y eso me quedó a mí porque dije, esto es contrario a lo que yo pensaba. Una vez que fui contigo, tomé una sesión contigo y te dije que te hice una pregunta, creo como que mi idea era que tú me la respondieras para yo poder seguir. Y tú lo que me dijiste es, Abraham,
pues hazlo y luego vienes cuando ya, o sea, no te estoy diciendo que no vengas a terapia, pero lo que me dijiste es, no, no, primero hazlo, no te voy a resolver la pregunta. No estoy diciendo que no vengas, o sea, pero también no nomás vengas sin que queriendo así, o sea, entonces me hizo a mí pues, pensando, dije, pues es diferente que con otros psicólogos a los que fui que era, pues no era para nada igual, ¿sabes? Era la siguiente semana vienes y la siguiente semana ya no tenía nada que decir, porque no había pasado nada, ni siquiera había resuelto lo que querían, no me había dejado con nada, me iba en la semana. Y la siguiente no, dije, hasta tenía que pensar antes de ir a la sesión. ¿Y ahora qué voy a decir? Porque no tengo nada que decir, pero ya estaba programado. Y terminando eso, igual me decían, la siguiente te agenda a la misma hora. Y yo pensando, pero ¿y qué voy a decir si no tengo nada? Y contigo es diferente, porque contigo era, cuando estés listo, volvemos a hacer otra cita. Entonces ya me dejas con la idea de voy, vivo, me va, hago eso, tal, y regreso otra vez y vuelvo a hacer cita. Es parte del, vuelvo a lo mismo, uno como terapeuta, como psicoterapeuta tiene que ser camaleónico, tiene que saber adaptarse al paciente. O sea, obviamente ningún psicoterapeuta va a ser igual a otro, así sea la misma corriente, así sea el mismo método, nunca va a ser igual a otro. Siempre, así como un paciente nunca va a ser igual a otro, ¿no? Lo que platicábamos en la sesión pasada era precisamente eso. Cada tratamiento es muy, muy diferente. Cada paciente, o sea, obviamente tiene que haber una secuencia, tiene que haber una continuidad. Ya se llega a un punto en el que es cuando tú quieras. ¿Por qué? Porque ya no me necesitas como tal. Obviamente hay momentos y la puerta siempre va a estar abierta para todos los pacientes, ¿no? Si tienes la necesidad de volver, iniciamos con otro tratamiento, ¿no? Ya obviamente hay pacientes que necesitan una sesión por semana, hay pacientes que necesitan 2 o 3 sesiones por semana, hay pacientes que necesitan una sesión cada 15 días, va a haber pacientes que ya, o sea, obviamente empiezan su problemática, puede ser un paciente de 2, 3 sesiones por semana, pero conforme se vaya mejorando, conforme se va a ir alargando cada vez y cada vez va a ser más esporádica, va a ser más alejada la sesión que sigue, hasta que se llega a un punto en el que ya no es necesario el terapeuta. O sea, a veces duele, es como todo, una relación, pero se tiene que terminar. En algún momento la búsqueda del psicoterapeuta es precisamente encontrar a alguien que te ayude y te dé las armas de llegar al momento en el que puedas tú solo cargar contigo mismo, ¿sí? Eso es el psicoterapeuta, ese es el tratamiento, esa es la idea, llegar y servir de apoyo para esa persona que en ese momento no puede, pero con la finalidad de que en algún momento se tiene que ir, como los hijos, los educas con la finalidad de que en algún momento se vayan, ¿no? Algunos no se van, otros nomás están esperando el momento en el que se pueden ir. Todo es diferente, pero esa es la idea principal, la base. Darle las armas suficientes para que esa persona por sí misma sea capaz de enfrentarse al mundo. Entonces, pues como te digo, a veces uno tiene que ver la necesidad del paciente y ser capaz de reaccionar o responder en base a sus necesidades. A veces sus necesidades son, ¿cómo te lo digo? O sea, a veces sus necesidades son que tú necesites. Pero por eso es que uno también como psicoterapeuta tiene que tratarse, porque uno tiene que aprender a distinguir y a poner un límite, a distinguir entre la vida del paciente y la vida del terapeuta. Y así un problema, aunque sea muy similar a algo tuyo, pues no por eso lo vas a apapachar y lo vas a proteger y lo vas a dejar, se queda conmigo porque tiene algo como yo. No, o sea, es su problema, ¿sí? Y no vas a tenerlo siempre bajo tu regazo, ¿no? O bajo tu hombro, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un punto en el que tú y yo somos paciente, psicoterapeuta, y tú y yo en algún punto vamos a tomar nuestros propios caminos. ¿Por qué? Porque tú en algún punto tienes que aprender a vivir. Ya por último, un tema pues que no es tan menos importante es
pues uno a veces como paciente, como persona que va a ir, no tenemos la confianza, ¿no? De contar algunas cosas. Ahí quiero tratar el tema de la confidencialidad de un psicólogo. Es que es precisamente lo que te comentaba hace unos momentos, ¿no? La ética, es parte de la moral y la ética del profesional. Una vez cerrada la puerta, todo lo que se diga dentro del consultorio queda ahí. Esa es la regla, esa es la ley, es la base del tratamiento. Algo sin ley, algo sin base, no funciona. Pero, obviamente hay cosas, hay situaciones que sobrepasan. Y ahí es donde tú tienes que decidir, ser lo suficientemente profesional para decidir qué es lo mejor. Siempre, 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 en mi caso, y me gustaría que así fuera, ¿no? Con todos los profesionales, ¿no? Siempre vas a poner al paciente primero que todo, en lo que tiene que ver con ese paciente, ¿sí? Si el paciente te confiesa algo, te declara algo que puede atentar contra su propia vida, por ejemplo, pues yo voy a tratar de hacer lo posible por evitarlo. Porque ese es mi trabajo, ayudarlos a vivir, enseñarles lo bonito de la vida, con sus pros y sus contras. Todos tenemos problemas, todos sufrimos, todos lloramos, todos reímos. Pero vivir es maravilloso. Entonces, siempre voy a poner al paciente. Si yo veo que yo como profesional no estoy logrando ese cometido, pues entonces voy a acudir a alguien más. Si me declara algo que pueda atentar contra su vida, como profesional voy a tocar ese tema. Se trata de evitar. Si como profesional ya no estoy logrando algo, acudes a su familia, acudes a alguien más. Tienes que ser capaz, tener la madurez y ser lo suficientemente profesional para aceptar que algo se te está saliendo de las manos y que ese paciente necesita algo más, ¿no? Pero lo más profesional posible. O sea, también no voy a ir gritando por la calle, esta persona quiere hacer esto, ¿no? O sea, voy a buscar a su familiar más cercano, a su mamá, a su papá, a sus tíos, o sea, a su familiar más cercano, más directo. Se puede buscar alguna otra institución, se puede buscar a quien sea necesario que pueda ayudar a esa persona. Sería la única opción que yo veo viable para romper ese pacto, ¿sí? Si se dictamina o si el paciente te confiesa un crimen, vuelvo a lo mismo. O sea, tú vas a ver qué tipo de situación, qué tipo de crimen, si atenta contra otras vidas, porque puede llegar y decirme, oye, me siento culpable, es que robé un chicle. Bueno, socialmente es un crimen, está robando. Religiosamente también, ¿no? Es uno de los mandamientos. Pero la verdad es que si solo es eso, pues a lo mejor tiene que ver con el tratamiento y ahí empiezas, a partir de ahí surge el hecho de las preguntas, ¿no? ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le generó la necesidad? ¿Por qué un chicle? ¿No? Entonces, te puede dar para más tratamiento, te puede dar respuestas, te puede dar una solución a la problemática. Entonces, uno como profesional tiene que valorar la problemática de la confesión o de lo que te está diciendo, el nivel de peligrosidad, el riesgo. Si consideras que es necesario romper con el pacto, si tiene que ver con su vida, si tiene que ver con su bienestar, ya depende del profesional, de su ética y de su moral. Yo creo que con esto terminamos, Juan. La verdad, ya con eso yo que tuve esas preguntas en su momento, pues ahorita quedaron bien resueltas y pues yo espero que quien nos vea
pues haya quedado bien. Pues yo ya con eso resuelvo mis dudas y pues va más o menos cerrar, ¿no? En conclusión, uno va con quien se sienta cómodo, con el psicólogo que se sienta cómodo. Uno busca, tiene que buscar Igual el su precio, comodidad. con lo que se sienta cómodo, con lo que se Todos, adapte mejor. sí. Cerca, lejos, en presencial o en línea, depende de uno también. Yo considero que hay muchos profesionales suficientes. A lo mejor a veces por la zona en la que vives, te quedan un poco más retirados, porque tampoco no somos muchísimos, ¿no? Este trabajo no es para cualquiera. Pero hay para todo tipo, hay de todos los sabores, los colores, de todo. Es cuestión de probar de cada uno. Exacto, buscar. Nunca es bueno quedarse. A veces encuentras, ¿no? Con la primera persona que vas, con eso te sientes lo suficientemente bien, te sientes cómodo, encontraste tu lugar, ahí te quedas. A veces ahí empieza tu búsqueda. No lograste sentir algo, una conexión, no lograste llegar a nada, búscale, no te quedes atorado. No es ni la primera, ni la única, ni la última opción. Hay muchísimos, hay hombres, hay mujeres. Ahí vuelvo a lo mismo, de todas las nacionalidades, de todos los colores, de todos los idiomas, de todo. Con quien tú te sientas mejor, con esa persona. Pero la cosa es hacerlo, no quedarse con las ganas. Es hacerlo. No pasa nada. Ir a tratamiento es ir a conocerte. Qué miedo bueno, no, es que sí es muchísimo miedo a veces. Es lo más difícil, autodescubrirte, entender por qué haces las cosas. Es complicado, ¿no? Es más fácil conocer al vecino, ¿no? Estoy más cerca dice Eric Fromm en su libro El arte de amar, ¿no? Pues estoy más cerca de enamorarme del vagabundo o del extraño aquel que de mí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque amarse a uno mismo, conocerse a uno mismo, hablarse a sí mismo es algo muy, muy complicado. Por eso cuesta mucho trabajo aceptar que necesitamos un psicólogo. Pero no es cierto eso que dicen, que los psicólogos son para los locos. Pues la verdad es que todos estamos locos. Todos estamos locos. Unos más, otros menos. Unos de buena, otros de mala forma. Todos estamos locos. Y todos necesitamos a alguien más. Todos necesitamos en algún momento hablar. Somos seres humanos y los seres humanos estamos hechos para socializar, para convivir con el otro. Es parte de la filosofía, de la existencia misma. Yo existo porque hablo con alguien más. Entonces existo porque soy escuchado, porque soy sentido, porque soy apreciado por mis seres queridos. Entonces, ¿por qué no buscaríamos a alguien más para que nos ayude a encontrarnos a nosotros mismos? Si yo solo no puedo encontrarme, busco a alguien, pido ayuda. Eso no te hace ni más fuerte, ni más débil, ni te hace cobarde, ni te hace... Por algo existe todo, por algo existen los sentimientos, por algo existe todo. Por algo existimos nosotros también, los profesionales de la salud mental, los psicoterapeutas, los psicólogos. ¿Y por qué existimos? Porque nos necesitamos, porque nos necesita la gente. Entonces no está de más tener la confianza y el valor para decir, oye, ayúdame. Aquí estamos, échenle ganas. Y ya, ¿en qué momento ir? ¿Qué es lo que todos piensan? Pues cuando sientas que no puedes tú solo, que ya no puedes tú solo, que tú solo te estás metiendo el pie y que no sabes por qué haces las cosas y por qué tú solo te estás destruyendo a ti. Yo creo que ahí es un buen momento, como lo dijo Juan hace rato,
para voltear a ver a alguien que te acompañe, alguien que te ayude también en esa parte que uno no puede solo. Y pues yo creo que con eso terminamos y pues gracias, Juan. Muy interesante. Gracias a usted, gracias a ti, gracias a ustedes. Igual le voy a dejar el WhatsApp de Juan para que agenden una cita, si les interesa, y para que prueben una sesión. Muchas gracias. Nos vemos.